Módulo, gestión logística y distribución. Unidad 2, logística de gestión. Magíster Luis Alfonso Robles Rangel, docente. Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 2, logística de gestión. Presentación. Para la segunda unidad de este curso, es importante tener en cuenta cuáles son todas las actividades que integran la gestión logística y distribución. Importante también será definir cuáles son los conceptos, los componentes y cada uno de esos elementos que hace importante la gestión logística, llevándola al nivel de una gestión integral logística. Nuestro primer tema habla acerca de definiciones. Algunas definiciones dentro de la gestión logística, la logística integral, son importantes porque son aquellas que nos permiten conocer de antemano qué debemos hacer en ese paso a paso de los procesos logísticos, como bien vimos en la unidad anterior, en la unidad número 1. Dentro de estos conceptos aparecen algunos importantes, como la administración de materiales. Entonces, cada material tiene un manejo diferente, está elaborado con un tipo de producto diferente, por lo tanto, la administración de los mismos hacen que una compañía pueda lograr ser exitosa dentro de su proceso logístico debido a la importancia que le da a esta manipulación de sus materiales. Dentro de la distribución física, que es un elemento muy importante en la logística, hace referencia concretamente al transporte o a la relación que tienen las empresas productoras o comercializadoras con su usuario o su consumidor final, su cliente. Entonces, la distribución física es un componente importante que resaltaremos en la unidad número 3. La logística comercial. Cuando hablamos de logísticas, hay muchos tipos de logística, porque la logística involucra todas las actividades, tanto personales como empresariales. Entonces, la logística comercial es un área que se ha especializado concretamente en la mercadotecnia y en una interacción concreta con las finanzas para poder lograr, a través de esta logística comercial, impactar un producto en un mercado teniendo en cuenta su posible demanda o sus clientes. La logística integrada. La logística integrada hace referencia a la coordinación, una coordinación completa desde proveedores hasta clientes, pasando por cada uno de los eslabones de la cadena logística y de todas las actividades que son inherentes a ese proceso. La información por parte de los clientes de sus pedidos, el estado de los pedidos, el tiempo de pago, la facturación, la entrega y el despacho, muchos elementos. Entonces, a la unión de todas las actividades logísticas se le conoce como logística integrada. Generalmente no es realizada por una sola empresa, sino que lleva el apoyo de una cantidad de empresas diferentes para lograr a través de ellas esa interacción y ese dinamismo en la logística. Otra de las definiciones que son importantes tener en cuenta para este tema 1 de la unidad 2 es la logística internacional. Bien es cierto que cuando hablamos de logística entendemos que nacional hace referencia en nuestro país e internacional cuando pasa las fronteras de nuestros límites geográficos, de nuestro país, ¿no? Entonces, la logística internacional a día de hoy es la que establece cuáles son los lineamientos para el desarrollo de esas actividades a nivel mundial, porque involucra características importantes, diferenciadoras, como un idioma diferente, una cultura diferente, incluso costumbres y religiones diferentes. Entonces, cuando hablamos de logística internacional, no solo se basa en identificar cómo debo hacer para llevar un bien o una mercancía hasta un consumidor en otro país, sino que también debo centrarme en investigar qué requiero para que el producto pueda ser adaptado a ese mercado internacional. La competencia internacional. Está claro que la competencia genera competitividad dentro de las empresas, ¿no? Y la competencia internacional no se queda atrás. En la logística, esta competencia internacional se establece concretamente a través de unos objetivos que están planeados por las empresas.
objetivos establecidos por tiempo, objetivos establecidos por cantidades distribuidas o cantidades vendidas, objetivos establecidos por volúmenes de compra o adquisiciones, volúmenes de envíos o despachos. Entonces la competencia internacional es ardua, es fuerte y aparece dentro de la logística como una de las definiciones importantes porque son un referente para las actividades que se desarrollan a nivel nacional. Los términos Incoterms. Los términos Incoterms son unos términos de negociación internacional que están involucrados también dentro de la logística, porque establecen concretamente la relación que tiene un comprador y un vendedor, ojo, solo en el ámbito internacional, para permitir un acuerdo previo en la comercialización de sus bienes. Entonces, yo puedo tener un cliente en Estados Unidos y el cliente, a través de los términos Incoterms, que van en la versión 2020, se actualizan cada 10 años, estamos en la última actualización, 2020 del año anterior, del año pasado, determinan cuál es la relación que puedo establecer con ese cliente en Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a la logística que vamos a abordar. Y a través de los términos Incoterms aparecen un número de definiciones también amplio. Los términos Incoterms son 11 términos Incoterms en total, ¿sí? Que hacen referencia a cómo puedo negociar yo con otro país y cuáles son mis responsabilidades y mis obligaciones, igual que las de la contraparte, ¿sí? Yo puedo decirle a un cliente en Estados Unidos, vamos a negociar en FOB, que son las siglas de Free on Board o libre a bordo. En ese término de negociación, yo le estoy diciendo a mi cliente en Estados Unidos, mi obligación y mi responsabilidad como vendedor, aquí en Colombia como exportador, llega hasta cuando yo la mercancía la pongo sobre el buque en el transporte marítimo, ahí le dejo yo la mercancía, yo ahí le transfiero mi responsabilidad. Todo lo que pase del buque aquí en mi puerto colombiano hasta allá, hasta Estados Unidos, es responsabilidad suya como comprador, ¿sí? Entonces, por eso son importantes, porque se establece a través de ellos, aparte de una negociación internacional en cuanto al tema de costos, de monedas y demás, también las condiciones logísticas de esas actividades. Nuestro tema número 2, tenemos a la cadena de abastecimiento o suministro, ¿sí? La logística está integrada a través de algunos eslabones que se han conocido a nivel internacional. Eslabones, ¿sí? Cuando hablamos de eslabones, significa que son partes que conectan a otras y que son indispensables tenerlas unidas para que se pueda llevar a cabo o se pueda cumplir un objetivo trazado, un objetivo en común. Dentro de el concepto de cadena de abastecimiento o cadena de suministro, hay muchos conceptos abordados por diferentes autores. Por ejemplo, sobre los años 90 se hablaba acerca que la cadena de abastecimiento o la cadena de suministro integraba algunos procesos que eran claves desde el usuario final hasta el proveedor, ¿sí? Para poder pues llegar a llevar esos productos, esos servicios o esa información que generara un valor concreto para el cliente o para otros intermediarios, ¿sí? En el 2005, el Supply Chain Management Professionals, ¿sí? Que es como la cámara de la cadena de la administración, de los profesionales de la administración de la cadena de suministros, es más o menos la traducción, también emitió un concepto referente a la cadena de abastecimiento y suministro, enfocándose principalmente en la articulación que tienen las compañías o las empresas y los consumidores desde que se origina el producto hasta que es consumido, ¿sí? Por su parte, David Blanchard en el 2007 define que esa cadena de suministro es la secuencia de algunos eventos que se van dando en el ciclo de vida que tiene un producto o un servicio desde que se origina o desde que se crea hasta que llega a su fase final, que es el consumo por parte de los usuarios o de los clientes. Tenemos entonces dentro de la cadena de suministro o el supply chain, ¿sí? Nos dice que no está limitado solamente a las empresas productoras, porque también aparecen algunos productos intangibles, que en este caso hace referencia a los servicios, que pretenden llegar a un consumidor, ¿sí? Y que también requieren una logística para poder ser
llevados hasta ese fin. Entonces, los clientes están eslabonados de acuerdo a la demanda de esos consumidores de productos, es decir, de acuerdo a la demanda que tienen de mis productos o mis servicios, yo puedo establecer cuál es esa cadena de abastecimiento de suministro que voy a desarrollar durante todo mi proceso, para que de esa manera logre cumplir las necesidades de manera satisfactoria de los clientes. En la parte inferior tenemos una pequeña imagen donde nos habla acerca de esa cadena logística completa, y en una parte tenemos a los proveedores de mi empresa, si yo soy la fábrica o el vendedor, y la parte final están los clientes. Y si ustedes observan, aparecen una franja roja superior y una azul inferior que hace referencia al flujo de información, el flujo de productos. El flujo de información es cuando yo digo, bueno, voy a comprar algo y hago o realizo un pedido, ¿sí? Al yo hacer el pedido, se produce un flujo de productos. Pues a medida que yo solicito comprar un artículo, un bien, la empresa me devuelve un artículo, un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, dentro de esa cadena logística se encuentra el eslabón de compras, el eslabón de producción, el eslabón de almacenaje, el eslabón de distribución o el eslabón de ventas, que algunos de ellos se modifican o se pueden integrar en otros, ¿no? Entonces, el eslabón de compras, entonces es el eslabón o la logística de compras o logística de abastecimiento. Abastecer es proveerse, es comprar, es adquirir, ¿no? Y compras, pues, evidentemente es eso, poder tener algo previamente a desarrollarlo o hacerlo. Luego tenemos entonces la logística de producción, que también la vamos a ver en esta unidad, la logística de almacenaje o de almacenamiento, de distribución, que es la que está establecida para la unidad 3, junto con la de ventas, que están integradas en ese proceso. Tercer tema, logística de aprovisionamiento, abastecimiento o compras, que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Esta logística es una logística muy importante dentro de las empresas porque es el primer eslabón de la cadena en el cual la importancia radica en la necesidad de materias primas o insumos que se requieren para la producción de un bien, ¿sí? Entonces es importante controlarla y administrarla para no generar reprocesos, ¿sí? Para no generar, entonces yo tenía que hacer una producción de 1000 unidades, pero solamente tengo materias primas para ahorrar 500, entonces me retrasé en la producción y eso puede tener un impacto negativo dentro de la empresa. Entonces normalmente las empresas siempre buscan tener una estrategia para lograr tener o adquirir los mejores proveedores con el objetivo, pues, de que siempre tengan un vínculo estable con ese proveedor, que sea frecuente y que le permita plantear unas estrategias competitivas de la mano, ¿no? O sea, si yo sé que tengo una producción de 1000 unidades, pues tengo que tener los insumos para poder generar esa producción. Y de esa manera, la logística toma una visión financiera, una visión económica también importante para generar unas bases sólidas en esa cadena de valor, que es lo que quieren hacer todas las empresas, generar una cadena de valor de todos sus productos. Objetivos de esa logística de compras, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos nos sugieren realizar algunos programas de abastecimiento. Entonces, controlar, verificar, revisar, determinar cuáles son esos proveedores confiables, que tengan o que cumplan algunos requisitos concretos en materias técnicas, financieras, administrativas, ¿sí? Que no sean unos proveedores que no sabemos cuál es el origen y de dónde salieron, que sean, ¿sí? Que no tengan un respaldo en cuanto a experiencia y financieramente estable, ¿sí? Lograr también optimizar el flujo de esos materiales, los materiales que son utilizados, entonces saber de qué manera se proveen, de qué manera van a ser solicitados, destinados y demás. Responder a las exigencias de la demanda que tienen los clientes. Los clientes son exigentes en cuanto a lo que quieren, cuando lo quieren y cómo lo quieren. Y es un objetivo de la logística de compras poder responder a esas demandas. Buscar alianzas estratégicas con proveedores. Esas alianzas van a permitir reducir costos, garantizar las entregas oportunas, generar un control sobre los inventarios o el stock de materias primas, ¿sí? Y de cierta manera, una ventaja competitiva dentro de las empresas. Funciones de la logística de compras. Dentro de algunas funciones importantes está calcular las necesidades.
Entonces, saber cuánto se consume o qué quieren los clientes, cuál es la cantidad de inventario, de stock que requieren, qué se necesita para generar unos nuevos proyectos en la fabricación de productos. Planear una adquisición, pues qué cantidades voy a comprar, cuándo los voy a comprar, cómo las voy a pagar, qué dinero requiero para poderlo hacer, ¿sí? Dentro de sus funciones también está hacer un seguimiento. Entonces, establecer si realmente se recibieron los productos y qué calidad tenían, si eran de alta calidad o de baja calidad, si me está cobrando por un producto de alta calidad y resulta que me están vendiendo un producto de baja calidad, ¿sí? Buscar los productos, entonces, buscar en el mercado nacional, en el mercado internacional, quiénes son los proveedores idóneos para la fabricación de mis productos. La planeación del abastecimiento. Entonces, para planear el abastecimiento, estas compras, aparece una herramienta que se llama la matriz de Kraljic, ¿sí? Y nos dice que esta matriz lo que plantea es la construcción de unas bases sólidas para generar esa planeación en cuanto al abastecimiento y el impacto que este mismo puede tener dentro de nuestro inventario, para no ser afectado el inventario físico, ¿sí? Y que esos costos no se incrementen o no sean unos costos elevados. Entonces, la matriz de Kraljic, la cual se expone a continuación, nos muestra que tiene una estructura en la que se presentan unos ejes concretos. La gráfica que ustedes observan en pantalla hace referencia a esa matriz. Entonces, esa matriz está compuesta por 4 ejes. Un eje que tiene que ver con los materiales estratégicos, los materiales especializados, los materiales no estratégicos y los materiales cuello de botella, ¿sí? Dependiendo de donde se ubiquen, el alto valor que pagamos a esos proveedores, en las compras, ¿sí? El impacto en nuestro negocio será alto o será bajo, ¿sí? O tendrá una tendencia, mejor, tendrá una tendencia a la alta o tendrá una tendencia a la baja. Entonces, en esta matriz se establecen estos 4, él los llama cuadrantes. Tiene este nombre por el autor, ¿sí? El autor es de apellido Kraljic y fue planteada en 1983, esta matriz. Dentro de los cuadrantes tenemos el cuadrante de materiales no estratégicos, ¿sí? Entonces, concretamente son materiales que son fáciles poderlos conseguir, es decir, que a través de cualquier otro proveedor yo los puedo tener de una manera sencilla, no tiene un impacto muy alto económicamente en mi empresa. Entonces, si un proveedor me queda mal, yo puedo utilizar algún otro que tendrá un producto similar o de similares características, ¿sí? Entonces, no requiere una labor compleja. El cuadrante de materiales estratégicos son aquellos que son fáciles también de conseguir, pero requieren una mayor participación sobre el cuidado que debo tener respecto a esas cualidades de productos. Entonces, estratégicos pueden ser hacer énfasis a la calidad, ¿sí? Al material del que estén hechos, al costo también. Entonces, eso puede diferenciar unos de otros. De acuerdo a ellos, podemos establecer un lote óptimo de esos pedidos de materiales estratégicos, ¿no? Cuando mencionamos los materiales especializados, son aquellos en los que sí se complica un poco el tema, porque son materiales que ya son difíciles de adquirir. Entonces, su venta puede estar restringida, puede tener un valor elevado que no me permita adquirirlos durante todo el tiempo, ¿sí? Cada vez que yo lo necesite. Entonces, debo planificar mi compra para poder lograr tener el volumen concreto que requiero por un periodo de tiempo. Entonces, cuando decimos, no, es que ese material es un material que no está en temporada, ¿sí? O que solo se fabrica en un periodo del año. Yo ya sé que si lo voy a necesitar, debo proveerlo, debo comprarlo en mayores cantidades para poderlo almacenar y que no afecte mi producción. Los materiales cuello de botella, ¿sí? Dice que no tienen generalmente pues, un impacto muy fuerte financieramente, pero cuando no se tienen en cuenta o cuando no los tenemos, produce un efecto negativo en cuanto al producto, ¿sí? Entonces, normalmente son piezas que son pequeñas, que son especiales, que están elaboradas de una manera concreta, que tienen una información específica, ¿sí? Y que no son de un elevado valor, pero el producto podría no ser visto como un producto terminado si tiene ausencia de alguno de esos materiales.
Nuestro tema 4 habla de la logística de producción. Vamos en el segundo eslabón de la cadena logística y nos dice que, pues, evidentemente, para las empresas, la producción de sus bienes genera una de las actividades más importantes dentro de su compañía, ¿no? Aquellas que se dedican a transformar materias primas o a crear productos, finalmente, pues, es la parte importante de su negocio. Tenemos la referencia del libro de Manual de Logística Integral de 1998, donde nos habla acerca de esa logística de producción y menciona que, pues, a través de ella es necesario planificar, implementar y controlar todo lo que ocurre dentro de nuestra planta de producción para que lo que se hace se haga de manera eficaz y eficiente, teniendo en cuenta los costos que supone elaborar un producto. Entonces, cuando yo elaboro un producto defectuoso, si yo fabrico algo y el producto sale defectuoso, las pérdidas son para mí como empresa, ¿sí? Yo no le puedo reclamar a mi proveedor, como en la cadena o en el eslabón anterior, ¿sí? Yo no le puedo reclamar al cliente, yo no tengo a quién reclamarle. Entonces, es un proceso interno de las compañías que debe ser revisado con mucho detalle para que los usuarios finales tampoco noten esas falencias que tiene mi empresa en cuanto a los errores en la producción. ¿Qué características presenta la logística de producción? Entonces, algunos verbos importantes: analiza, planifica y gestiona. ¿Qué gestiona? ¿Cuáles son esos productos que yo estoy elaborando? ¿Cuánta materia prima tengo para elaborarlos? ¿Sí? ¿Cómo los voy a distribuir? ¿Cuánto dura mi proceso productivo, por ejemplo, ¿no? Todos los elementos que yo utilizo en el proceso de producción requieren una seguridad, ¿no? Requieren una seguridad del personal, la seguridad de la manipulación, el manejo de la maquinaria, el mantenimiento que se debe hacer, que son características de la logística de producción. Se requiere un estudio de la productividad empresarial en cuanto a qué es lo que yo requiero para determinar que si tengo que producir 10.000 litros de jugo de naranja, pues cuántas naranjas necesito para producir esos litros de jugo, ¿no? Entonces, la característica de esta logística va de la mano con el eslabón anterior para poder establecer, de acuerdo a lo que yo produzco, qué es lo que voy requiriendo. Objetivos de esta logística de producción. Entonces, dentro de los objetivos, uno de los principales es gestionar y vigilar el abastecimiento de esas materias primas. Y hemos dicho anteriormente que si no logramos tener las materias primas adecuadas, el proceso de transformación o lo que vayamos a desarrollar dentro de nuestro producto va a tener un problema, va a generarse con retrasos, va a generar con unos sobrecostos y va a afectar concretamente la empresa, ¿sí? Entonces, otro de los objetivos de la logística de producción es planificar esa producción, no es producir en masa, porque esa producción en masa incrementa la mano de obra, o sea, hay que pagarle a personas y el aumento del consumo de algunos materiales o algunos elementos de materia prima. Entonces, debe estar planificado cuál es la cantidad que se va a producir para no desperdiciar, ¿sí? Otro objetivo puede ser estructurar concretamente las organizaciones para que los objetivos que se persiguen sean los objetivos que puedan cumplirse de acuerdo a los objetivos estratégicos de las compañías, ¿no? Y gracias a la logística de producción, todos los recursos que están destinados a ellos aseguran un ahorro en el costo operativo para la empresa. Entonces, optimizando esos recursos, lograremos que lo que se fabrique, lo que se produzca, tenga un mayor desenvolvimiento económico, tenga un mayor impacto en la economía. Algunos conceptos básicos de la logística de producción. Tenemos la capacidad, el ciclo de producción, los tiempos de fabricación, tiempos de espera, son algunos conceptos que son importantes para poder determinar o establecer y planificar qué quiero hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de capacidad, pues nos referimos a la cantidad de producto que se puede desarrollar, ¿no? Entonces digo, no, yo tengo 10 personas, esas 10 personas trabajan un turno de 8 horas diarias, entonces, ¿cuál es la capacidad de producción de mi equipo de trabajo, ¿no? Yo aparte de eso tengo máquinas, entonces las máquinas cuánto me producen por minuto. Todos esos cálculos son logísticos porque establecen o determinan valores importantes dentro de mi actividad, ¿sí? Si hablamos del ciclo de producción, entonces ¿cuánto tiempo tarda mi producción? ¿Tarda una semana? ¿Tarda un día? ¿Tarda un mes? ¿Cuánto tiempo tarda? Porque de acuerdo a ese ciclo yo puedo establecer también, ¿sí?, qué requiero o cómo requiero, cómo lo puedo vender, cómo lo puedo comercializar, ¿sí?
¿Cuánto se demora el producto? O sea, ¿cuál es el tiempo de espera, ¿sí?, de mi producto? ¿Cuándo tengo que esperar a que lleguen los materiales, a que esté lista la máquina, a que lleguen los empleados, ¿sí? Entonces, todos los tiempos son medidos para poder optimizarlos. Pero logística de producción, ¿sí?, tiene un componente altamente importante que es el tiempo. A mayor tiempo, mayor utilización de recursos, de mano de obra, de infraestructura, de maquinaria, ¿sí?, de todos los recursos. Y eso incrementa los costos, evidentemente. Tiempo de operación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo se requiere para efectuar un proceso de ensamblaje, un proceso de producción, un proceso de elaboración, ¿sí? El tiempo de transferencia, ¿sí?, nos dice que es necesario para llevar de una operación a otra una cantidad de producto. Entonces hay productos que se elaboran por tiempos, en dos procesos diferentes, y luego se unifican, luego se unen, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que transcurre en esa transferencia entre la fabricación de uno y la fabricación de otro para luego unificarlos? En el tema 5 tenemos la logística de almacenamiento. Aquí nos dice que este eslabón de la cadena logística es uno de los más importantes, concretamente porque tiene un impacto directo en el cliente, ¿no? Sí, en el cliente concretamente. Y sus costos son realmente importantes tenerlos en cuenta, porque el almacenamiento es costoso para una empresa, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que tengo de almacenamiento es porque tengo disponibilidad de un producto. Entonces, la demanda de mi cliente está garantizada por esa oferta que yo presento, ¿no? Pero si yo no tengo producto en almacenamiento, significa que están en el eslabón anterior, que está en producción. Entonces, llegar a mi cliente va a tardar más. Si mi cliente me hace un pedido, pues se va a demorar más en entregársele si yo lo tengo en un almacenamiento o si lo tengo apenas en producción. Entonces, por eso cobra importancia. Es un elemento esencial de la logística moderna porque todas las empresas trabajan en cómo reducir los costos que produce el almacenamiento y además cómo involucrar la información entre lo que tengo disponible y lo que puedo vender, ¿sí? El valor agregado en la logística de almacenamiento. Entonces, habla acerca de que tenemos un valor agregado en cuanto al marketing y comercial, porque a través del marketing se logra evidenciar cuál es el producto que evidentemente necesito llevar al cliente y que el cliente demanda y en qué cantidades lo demandan, ¿sí? Entonces, en la logística de almacenamiento hay unos valores agregados que tienen que ver con, bueno, mire, este producto está rotando más, o sea, están pidiendo más un producto que otro, por lo tanto, logística de producción, miren, hay que fabricar más de este y menos de este, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve un valor agregado dentro de la logística. Financiero, porque nos habla acerca de que entre menos, o sea, entre se reduzca más el almacenaje, entre más se reduzca los inventarios, es decir, la cantidad de producto almacenado durante un tiempo, pues se optimizan unos costos y da una mayor rentabilidad. Entonces, si yo produzco en exceso y los tengo todo ese producto almacenado en una bodega, pues tengo que pagar allí, pues, el espacio donde está almacenado el producto, tengo que pagar quien lo cuide, tengo que pagar unos empleados que lo movilicen, ¿sí? Entonces, la logística moderna habla acerca del cross-docking, habla acerca de un paso rápido por el almacén, pero para ser despachado o distribuido, no para ser almacenado durante mucho tiempo, ¿no? Esos son algunos elementos que aparecen como valores agregados. Objetivos que presenta la logística de almacenamiento, ya hemos hablado de algunos otros importantes, es aprovechar el espacio en metros cuadrados que están disponibles. Entonces, un almacén, una bodega, un depósito que debe ser calculado cuántos metros cuadrados tiene y qué debo yo, cuáles son los elementos que voy a incorporar, ¿sí?, dentro de ese espacio para poder almacenar de la manera más ajustada, más eficiente y que desarrolle o le saque mayor provecho a ese espacio que tengo, ¿no? Entonces, también debe ser claro cómo voy a manipular la mercancía dentro de ese almacén y qué recursos voy a tener para ello, si voy a tener algunas máquinas o algunos elementos que me permitan moverlo de manera más rápida y más óptima, ¿no? Y que pueda yo utilizar mi almacén como una estructura para despachar pedidos muy rápidos, ¿sí? El almacenamiento también facilita el control de los inventarios, porque teniéndolos yo almacenados los puedo contabilizar y les puedo aplicar algún elemento de control. Entonces puedo
ponerles unos códigos de barra y escanearlos, ¿sí? Códigos de radiofrecuencia, puedo hacer mil cosas para poder establecer cuáles son los inventarios que tengo de acuerdo a la logística de almacenamiento. ¿Cuáles son las funciones concretamente entonces de los almacenes? Una de ellas es reducir los costos, ¿sí? Habíamos dicho anteriormente que en la actualidad se busca que los costes sean lo menor posible para que no tengan un impacto negativo en las empresas, ¿no? Entonces, reducir los costes es una de las funciones de los almacenes. Reducción de costes también de aprovisionamiento. Entonces, así como hay almacenes o almacenamiento de productos terminados, también hay de proveedores, ¿no? O sea, de materias primas. Entonces, si yo tengo muchas materias primas almacenadas, pues me va a requerir un espacio adicional para poder tenerlo ahí disponible a la hora que yo quiera fabricar, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de que exista un equilibrio, ¿sí? Entre los costos y la producción y las ventas para que se permita llevar una logística completamente equilibrada y que no tenga ni mucho producto de materias primas, ni mucho producto terminado almacenado, ¿sí? Buscar un equilibrio entre ellos. ¿Qué almacenar? Entonces, según Long, que es un escritor que en el año 2012 estableció un libro, ¿sí? Que se llama Logística Internacional, ¿sí? Douglas Long, él nos decía que pues es importante almacenar la carga, ¿no? Que es definida como el conjunto de bienes o mercancías que están protegidas por un embalaje. Ya habíamos hablado acerca de la carga hace rato en la unidad anterior. Y también nos menciona que lo que se debe almacenar es de acuerdo a la naturaleza de la carga. Entonces esa naturaleza tiene una condición que necesita ser identificado. ¿Qué es la carga? O sea, ¿de qué está compuesta? ¿Cuáles son sus propiedades? Para de esa manera almacenarlos de la mejor manera. Para ello se establece una clasificación de la carga. Y esta clasificación de la carga nos permite evidenciarla, o que está clasificada en 3 grupos diferentes, ¿sí? Está clasificada en carga general, carga masiva y carga especial, ¿sí? Y esa clasificación también está subdividida de acuerdo a si es por el tipo de carga o por la naturaleza de la que está elaborada. Entonces, dentro de la clasificación de la carga tenemos carga general, no unitarizada o suelta y unitarizada. Como carga masiva tenemos a granel y líquida, como carga especial, peligrosa, perecedera y animales vivos. Vamos a ver ahora algunas de ellas, esos tipos de carga. Cuando hablamos de carga general, es aquella que puede estar presentada en diferentes espacios, o sea, puede ser sólida, puede estar líquida, puede estar gaseosa, puede estar embalada o sin embalar. Cuando se habla de embalada es que contiene un elemento que la contiene, que la resguarda, que la protege, que la cuida, ¿sí? Para proteger la salud y prolongar su espacio de vida. Cuando hablamos de carga masiva hace referencia a aquella que se puede ser transportada también estando en estado sólido o líquido, pero que es en grandes volúmenes, cuando se manipula y se transporta en grandes volúmenes, ¿sí? Entonces, un ejemplo, los automóviles, ¿sí? Entonces, volúmenes de muchos carros, no se transporta un carro, se lleva muchos en un barco, ¿sí? Carga especial, nos dice que esta carga tiene que ver con algunas características físico-químicas que no pueden ser almacenadas ni transportadas con otras. Entonces tienen una característica especial donde debe ir, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, no nos ponen los detergentes con la comida, ¿no? Porque se contaminan. Entonces la comida va en una bolsa y los detergentes van en otra. Es una carga especial. En el transporte o en todo el proceso de logística es necesario que vaya de la misma manera, ¿sí? La carga unitarizada. La carga unitarizada es la que va agrupada como una sola unidad de carga, como una sola mercancía, ¿sí? Entonces, para ellos utilizan diferentes herramientas como los palets, los contenedores, ¿sí? Entonces, la carga unitarizada es aquella que se puede manipular como una sola unidad, ¿sí? La carga no unitarizada es la que va suelta, entonces que hay que coger un saco y descargarlo. Cuando ustedes ven que se descargan contenedores, una cosa es tomar el contenedor y descargar todo el contenedor, otra cosa es abrir el contenedor y entrar y empezar a sacar uno a uno los sacos, uno a uno las cajas, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia carga unitarizada y no unitarizada. Cuando hablamos de carga a granel,
son aquellos que, pues, dadas sus naturalezas físico-químicas, normalmente pues, se utilizan algunos elementos adicionales como palas o cucharones para poder ser manipulada esa mercancía o para poder ser almacenada. También hay algunos elementos que ayudan para facilitar la manipulación de este tipo de productos. Carga frágil es una de las más comunes, porque siempre encontramos ese símbolo pictórico, que son las flechitas como con un paraguas, como con una copa, porque hace referencia a aquellos productos que son susceptibles de poder romperse, fragmentarse, que son muy, muy delicados, que no pueden ser utilizados de una manera diferente porque pueden generar problemas, ¿no? Procesos. Tenemos la carga perecedera, que es aquella que requiere un tratamiento especial de temperatura, porque dado su característica, si no se tiene una temperatura controlada, ¿sí? Puede generar daños en la carga que permitan o que hagan que la carga no sirva. Entonces ahí tenemos alimentos, mariscos, ¿sí? Carnes, lácteos, algunos productos que son necesarios tenerlos refrigerados. La carga peligrosa. Entonces la carga peligrosa está enmarcan todos los productos que son químicos o que tienen una naturaleza química y que pueden generar u ocasionar daños a otros productos, incluso a las personas o al medio ambiente o incluso al medio de transporte. Entonces, son estos que tienen una manipulación especializada y tienen unos símbolos únicos para reconocer que son peligrosos, ¿no? Para reconocer que, ojo, mire, esta carga contiene algo que puede hacer daño. La carga sobredimensionada es aquella que pues tienen unos pesos, unas medidas que no son estándar, que no son controladas, entonces son muy grandes, ¿sí? Muy pesadas y que dadas esas características también requieren un manejo especial. Normalmente es más costoso transportar ese tipo de carga. La carga de animales vivos, pues es el transporte de estos animalitos, de los animales vivos que conocemos, ya sean de alimentación, ¿sí? Ya sean pues las vacas, el ganado o el pollo, ¿sí? O aquellos animalitos que son transportados por otras necesidades, por otras características y que se debe garantizar durante todo ese proceso logístico su vida, su integridad, ¿sí? En el tema número 6 tenemos los tipos de almacenes. Entonces, los almacenes se clasifican de acuerdo a un nivel estratégico que plantea cada una de las empresas, teniendo en cuenta las necesidades que tienen ellas y sus clientes, ¿no? Entre los más importantes tipos de almacenes tenemos el almacén propio, y es el que pues, yo como empresa hago una inversión y adecuo un espacio físico donde voy a tener mis mercancías, ¿sí? Luego tenemos el almacén subcontratado, ¿sí? Que son de empresas que se dedican a ese negocio y ellas fabrican almacenes para poderlos arrendar y ofrecen ese servicio de almacenamiento, ¿sí? En este caso aparecen los operadores logísticos como ejemplo. Tenemos también los almacenes de materias primas, ¿sí? Entonces en ellos nos dice que son almacenes donde solamente se guardan productos de materias primas que serán próximos a transformar o a convertir en otro producto. Normalmente también son subcontratados. Con esto, estimados estudiantes, terminamos la unidad número 2. Muchas gracias a todos por su atención.